Hola a todos, vamos a estudiar las medidas de dispersión. Sería el tercer bloque dentro de nuestro tema 3 de distribuciones de frecuencias unidimensionales. La idea es que después de estudiar las medidas de posición, en concreto las medidas promedio y los cuantiles, con las medidas promedio intentábamos situar valores que sirviesen de resumen del comportamiento general de la distribución, ya fuese la media, la mediana o la moda. ¿Cómo podemos saber si esos valores representan bien a la distribución? O mejor dicho, ¿cuál de esos tres nos sirve mejor como resumen? Para eso se definen las medidas de dispersión, que lo que intentan es medir el grado de representatividad que presentan las medidas de posición como resumen de la distribución de frecuencia. Para nosotros hablar de representatividad es equivalente a hablar de dispersión. Aunque son conceptos opuestos, la idea es que la dispersión viene a ser las diferencias o distancias a que se encuentran las observaciones de la medida promedio. Imagínense el caso de la media, ¿no? Si tuviésemos la media aquí, vemos que las diferencias de los valores respecto a la media, en este caso, son bajas, ¿no? La mayoría de los valores se encuentra cerca de la media, con lo cual la dispersión o distancia será menor. La media sería más representativa. A menor dispersión, mayor representatividad. Sin embargo, en el gráfico de la derecha, en el diagrama de barras, vemos que si la media está situada aquí, la mayoría de las observaciones se encuentran, ya sea a la izquierda o a la derecha, lejos de la media. Si la mayoría de las observaciones se encuentran lejos de la media, las diferencias o distancias respecto a la media serán mayores. Con lo cual, se dice que existe mayor dispersión. Los datos están más dispersos o alejados de la media. Y por tanto la representatividad será menor. Las medidas de dispersión se pueden clasificar en dos grupos, unas muy sencillas que se conocen como absolutas y otras que se conocen como relativas. La diferencia básicamente está en las unidades de medida. Las medidas absolutas se pueden clasificar a su vez en dos, las que hacen referencia únicamente a la dispersión de los datos y las que hacen referencia a la representatividad. Dentro del primer grupo simplemente citaremos dos de ellas, una conocida como rango o recorrido, que viene a ser la diferencia que existe entre el mayor y el menor valor de la variable. Como vemos en la expresión, solo hay que restar al mayor, x sub k, el último valor de la columna, el primero, que sería el menor. De esa manera nos hacemos una idea de lo que abarca nuestra distribución o variable. Y luego podríamos hacer algo parecido, en lugar de con los extremos, con los cuartiles. Si al tercer cuartil le resto el primero, lo que obtengo, digamos que sería la distancia que abarca o la amplitud que abarca el 50% central de la distribución, que es la diferencia o la cantidad que se aloja entre el primer cuartil y el tercero. En este esquema se vería que el rango sería toda esta distancia, desde el menor valor al mayor, y el recorrido intercuartílico, este 50% central. Lógicamente, a mayor valor de estas medidas, mayor dispersión existirá. Lo que ocurre es que son magnitudes en las que no podemos cuantificar si la medida es alta o la dispersión es alta o es baja, ¿no? Servirían básicamente para comparar dos distribuciones similares. En este ejemplo en concreto, si fuésemos a hallar el rango, tendríamos que hacer mayor valor que 5 menos el menor que 0. 5 menos 0 sería el rango 5, ¿no? Si fuésemos a hacer el recorrido intercuartílico, necesitaríamos restar los dos cuartiles, el tercero y el primero. Segundo grupo de medidas, las que hacen referencia a la representatividad de las medidas de posición. Supongamos que tenemos una medida de posición P. Puede ser la media, la mediana o la moda. Supongamos que es la media, la tenemos aquí situada como P. Vemos que a la izquierda tendremos una serie de valores que son menores que P y a la derecha otros valores que son mayores que P. ¿Qué ocurre? Cuando yo reste los valores de la variable menos P, estas diferencias que están a la izquierda serán negativas y cuando reste los que están a la derecha serán positivas. Si yo sumo estas diferencias, si P fuese la media sabemos que es 0, se compensan a un lado y al otro. Pero si queremos medir la dispersión, es decir, cuánto de grandes son estas diferencias, ¿qué podríamos hacer? Pues una alternativa sería considerar las diferencias elevadas al cuadrado
o en valor absoluto. De esa forma se evita que se compensen las negativas con las positivas. Una alternativa, como les digo, desviaciones respecto a la media o P en valor absoluto, ¿no? Si sumamos esas diferencias en valor absoluto y dividimos entre n, se obtiene esta medida de sub P. Si en lugar de considerarlas en valor absoluto se hace al cuadrado, x sub i menos P al cuadrado, se obtendría esta medida de sub P al cuadrado. Si sustituimos P igual media, mediana y moda en la primera expresión, obtenemos las desviaciones medias respecto a la media, mediana y moda. Estas medidas vienen expresadas en las mismas unidades de la variable. Es decir, si x es expresión euro, cuando yo opere, seguiré teniendo desviaciones medias en euro. Para la segunda medida de sub P al cuadrado, el caso que más se utiliza es P igual a la media. Si yo sustituyo aquí P igual a la media, lo que obtengo es la varianza, que sigue esta expresión, es la medida de dispersión más conocida de la estadística, y se obtiene, como ven, con este sumatorio dividido entre n. En la práctica, si yo desarrollo este cuadrado del primero más el cuadrado del segundo menos el doble del primero del segundo, llego a una expresión de este estilo, que es la que se va a utilizar en la práctica a la hora de resolver los ejercicios. Necesitaríamos el sumatorio de los x sub i al cuadrado por n sub i, un orden más de la x con respecto a la media. Si yo quito aquí al cuadrado sería la parte de la media, pero ahora es elevado al cuadrado. Y al resultado, una vez dividido entre n, se le restaría la media al cuadrado. Ya les digo que es la más importante de las medidas de posición, por tanto se estudian las propiedades tal y como se hizo con la media. Primera, se trata de una buena medida de dispersión cuando se utiliza la media como medida de posición. Indica si la dispersión es alta o baja respecto a la media. Principal inconveniente, como ya sabemos, al elevar al cuadrado las diferencias, las unidades serían las de la variable al cuadrado. Si x está en euros, serían euros al cuadrado. ¿Cómo se soluciona? Pues lo más sencillo, aplicar raíz cuadrada. Si hallamos la raíz cuadrada, euros al cuadrado se transforma en euros y por tanto serían las mismas unidades de la variable x. Eso es lo que se conoce en estadística como desviación típica o estándar. Y sería una medida también que se va a emplear. Otra propiedad, la varianza nunca puede ser negativa. Como las diferencias son al cuadrado, siempre va a ser mayor o igual que 0. De hecho, solo tomará el valor 0 en contadas ocasiones, cuando la variable toma un único valor. Lógicamente, como en todas las medidas de dispersión, cuando mayor sea el indicador, mayor dispersión de los datos y menor representatividad tendrá la medida, en este caso de posición, en este caso la media. Relacionando los cambios de origen y de escala como hicimos con la media, a la media aritmética si le sumábamos un valor se veía afectada y si multiplicábamos por un valor también. ¿Qué ocurrirá en el caso de la varianza? Pues los cambios de origen no le van a afectar. Si a todos los valores le sumamos 5, la dispersión será la misma porque se mantienen las diferencias de los valores respecto a su media que también se verá desplazada. Luego no le va a afectar. Sin embargo, si todos los valores los multiplicamos por una cantidad, por ejemplo por 5, la media se vería afectada y también la varianza. Pero en este caso habría que multiplicarla por 5 al cuadrado. Si h es 5, 5 al cuadrado. Una vez obtenidas las medidas de dispersión absolutas, pasamos a las relativas. Si queremos comparar la dispersión de dos distribuciones o de las mismas medidas de posición en una distribución, lo que hay que hacer es utilizar indicadores que carezcan de unidades de medida. Vimos que las anteriores venían expresadas en las unidades de la variable. ¿Cómo se cancelan las unidades de la variable? Dividiendo entre otra medida que tengan las mismas unidades. Por ejemplo, si yo divido la desviación típica que está en euros entre la media que está en euros, la unidad de medida de euros desaparece. De esa forma surge el coeficiente de variación de Pearson. Si dividimos las desviaciones medias entre la correspondiente medida de posición, en este caso la media, también se obtendrá una medida adimensional que carece de unidades de medida. Si utilizamos la media y la moda, dividiendo la desviación respecto a la mediana entre la mediana, se obtendrá el coeficiente de variación medio respecto a la mediana. Y lo mismo para la moda. Se suelen emplear siempre en el denominador la media, mediana y moda en valor absoluto. Lo más habitual es que tomen valores positivos, pero pueden existir variables como puede ser la temperatura, los beneficios que a lo mejor puedan ser negativos y sean pérdidas, ¿no?, en determinadas ocasiones, y para evitar
posibles valores negativos del coeficiente siempre se pone en el denominador en valor absoluto. La manera de interpretarla, pues cuanto más pequeño sea el coeficiente de variación, menos dispersión existirá y más representativa sería la medida. Luego, cuando comparemos los distintos valores, será más representativa aquella medida de posición que tenga un menor coeficiente de variación. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta porque les va a aparecer en todos los apartados de ejercicios de esta parte. A modo de ejemplo, si queremos comparar, por ejemplo, la dispersión que tienen la media, la mediana y la moda, buscando cuál de las tres representa mejor a la distribución, habría que utilizar los coeficientes de variación medio. Los cálculos que vamos a utilizar son los que se ven en esta tabla. Para calcular las desviaciones medias respecto a la media, mediana y moda, añadiremos una columna que tendrá diferencias de x sub i menos la media en valor absoluto por n sub i, cambiando media por mediana y cambiando media por moda. Obtendremos siempre estas tres columnas, sumaremos, dividiremos entre n y tendríamos las desviaciones medias. Finalmente ese resultado se divide entre la correspondiente medida, media, mediana y moda, y se obtendrán los coeficientes de variación. En este ejemplo en concreto, coeficiente de variación serían 0,76 y 0,84. Siempre será más representativa la que tenga menor coeficiente de variación medio. En este caso de las tres sería la media, que tiene 0,76. Si comparásemos dos medias o las medias de dos distribuciones o variables x e y, podríamos calcular el coeficiente de variación de Pearson, desviación típica entre la media para x y para y. Comparando sus dos valores, siempre la que tenga menor valor del coeficiente será la más representativa. En este caso, como es 0,83 el menor, la más representativa sería la media de y. Y con esto finaliza el bloque de las medidas de dispersión. Haremos ejercicios y irán asimilando los conceptos. Un saludo.